Y a ver si es que me dejan. Veamos. Teníamos por acá. Estas son. Ajá. Este es. Bien, paso a compartirles mi pantalla. Bien, a ver. ¿Qué habíamos hecho la anterior clase? Habíamos visto cómo nosotros podemos utilizar esos conceptos de programación orientada a objetos para modelar objetos del mundo real a través de un proceso natural de clasificación, ¿no? Cuando les había mostrado esas imágenes y les decía, ¿no? ¿Qué ustedes observan acá? Ustedes han hecho un proceso natural de clasificación identificando tipos de objetos, probablemente porque, como su compañero había mencionado, tienen función diferente, ¿no? Tienen una finalidad funcional diferente, pero también tienen características diferentes, ¿ya? Y sobre la base de eso habíamos visto que, bueno, podemos empezar a modelar esta clase de objetos en programación a través del uso del análisis-observación. Y en este ejemplo habíamos visto que todo triángulo se puede modelar como conjunto de sus tres lados, ¿no? Todo triángulo. Habíamos llegado a decidir qué operaciones puede tener, ¿correcto? Y también habíamos visto que se podía modelar a través de lo que es una clase y también podíamos identificar los métodos, ¿no? Para hacer las cosas. Habíamos llegado hasta fases de programación. Cómo se obtiene un lado, cómo se establece un lado, cómo se calcula el perímetro. Habíamos charlado de eso. Habíamos descrito el cómo y esas operaciones o esos planes los habíamos llevado a programación. Entonces, habíamos hecho una fase de análisis de cada uno de estos responsabilidades funcionales que habíamos decidido asignarle a todo objeto de clase triángulo. ¿Qué les había comentado? Que cuando nosotros hacemos diseño de un objeto y le asignamos responsabilidades funcionales y podemos asignarle probablemente más de una responsabilidad funcional, y para cada responsabilidad funcional yo tengo específicamente una nominación de la responsabilidad y no las mezclo, ¿de acuerdo? A eso se llama modularidad. Cuando diseñamos entonces un objeto o un tipo de objeto observando la realidad, nosotros vamos siempre a tratar de modelarlo de manera modular, ¿no? Bastante finito. Para cada responsabilidad funcional que nosotros le designemos a este tipo de objetos, vamos a tener que diseñar un plan para que este objeto responda de manera correcta a esta responsabilidad funcional que se le da. Todo eso ya habíamos programado, ¿correcto?
habíamos incluso validado algunas cosas. Nos habíamos dado cuenta que en el diseño de este objeto, nosotros hemos puesto estas responsabilidades funcionales que le hemos denominado los famosos set, que también en el libro que ustedes tienen como referencia, se conocen como los famosos métodos mutadores, ¿no? Que tienen la misión de cambiar el estado, de permitirle a los objetos, a través de interacción, establecer otros datos para sus atributos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la forma de definir cuál era el lado 1 de un triángulo, cuál era el lado 2 de un triángulo y cuál era el lado 3 del triángulo, habíamos utilizado estos famosos métodos mutadores que tienen como prefijo set, ¿no? La misión de estos, como su nombre dice, es establecer. Te permite establecer el estado, la información, el dato particular que el objeto para este atributo, para cada uno de sus atributos va a tener, ¿no? Bueno, esa es la forma que habíamos hecho la anterior clase, pero también es verdad que es completamente posible que nosotros cuando construyamos un objeto, cuando vayamos a instanciar o a querer obtener un ejemplar particular de una clase, en ese instante es posible que nosotros podamos definir la información con la cual queremos que este objeto establezca sus atributos. ¿De acuerdo? Y siempre, fíjense, aunque ustedes no lo hagan, existe un concepto que hay que entender dentro de lo que es este paradigma de programación y que es el concepto de constructor. Cuando nosotros queremos tener un ejemplar particular de una clase, nosotros tenemos que construirlo, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es utilizar lo que los constructores por defecto que tienen todas las clases, ¿ya? Obviamente esto va a depender de los lenguajes de programación que ustedes utilicen a la hora de programar y de demostrar que sus ideas funcionan. Entonces, cada lenguaje tiene su particularidad, ya de cómo hacer las cosas, pero algo que sí tienes que ir a fijarte es cómo estos te permiten construir instancias particulares, ¿ya? Y en la mayoría de los casos te lo hace a través de un constructor, que en realidad representa una funcionalidad que tiene una misión fija, ¿no? Y la misión fija de un constructor es establecer de manera consistente, mínima, coherente, los datos o los estados de los atributos del objeto que se está construyendo. Usualmente, ¿con qué información se definen los datos de los atributos del objeto que estás construyendo? Usualmente se la define con información que a la vez tú envías a tiempo de construir un objeto, ¿ya? O se las recibe en el constructor como parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes la intencionalidad de construir un objeto con ya información preestablecida para algunos o todos sus atributos, entonces es interesante probablemente ponernos a pensar en proveer de algún constructor, ¿ya? Que me permita hacer esta construcción. Y ya no utilizar el constructor por defecto. Por defecto, los constructores que tenemos siempre te van a definir valores que a su vez están definidos para cada uno de estos tipos de datos por defecto. Por ejemplo, para las variables que son de tipo entero, el valor por defecto que se pone inicialmente es 0, ¿ya? Para los reales también es 0.0. Para, por ejemplo, las variables que están tipificadas como boolean, el valor por defecto que se le pone inicialmente es falso. Entonces, si nosotros no queremos, ¿no?, que esos valores por defecto sean la información que va a tener en sus atributos el objeto que estoy construyendo,
tengo el permiso, tengo la posibilidad de definir un constructor, ¿de acuerdo? Acorde a las necesidades. Y en consecuencia, permitirle a los usuarios que decidan construir objetos de la clase que yo he definido de manera un poco más informada. ¿Ya? A eso se llama un constructor. Entonces, un constructor es una funcionalidad que por defecto las clases tienen. Si nosotros decidimos brindar una posibilidad de construcción diferente a la del defecto, entonces estamos en toda la posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué hay que ir a averiguar? ¿Cómo es que los lenguajes de programación de turno que te toque aprender manejan este concepto de poder instanciar objetos particulares de una clase? ¿Ya? Cada lenguaje tiene su forma de hacer, tiene su mecanismo de nominar. Cada uno de los lenguajes puede ser diferente. Obviamente hay lenguajes que se parecen, pero esta no es una regla general, ¿de acuerdo? Que se mantiene para todos los lenguajes que tú vayas a encontrar de aquí en adelante. Lo que nosotros vamos a hacer es definir estructuralmente cómo es un constructor en términos Java. ¿No? Un constructor en términos Java tiene la estructura de la siguiente manera. ¿Ya? Siempre el constructor en terminología javera tiene que tener el mismo nombre de la clase. ¿Ya? Así identifica, por ejemplo, de manera muy rápida, cuando se trata de una funcionalidad que tiene la misión de instanciar objetos. ¿Ya? Entonces, nombre de la clase y entre los paréntesis, tú deberías poner la lista de parámetros que tú estás decidiendo, ¿no? Para este constructor que se necesitan para poder establecer, fíjense, los estados de los atributos del objeto que estás construyendo. Entonces, los parámetros van a modelar la información que yo voy a recibir desde afuera, ¿no es cierto? Al momento de construir un objeto de la clase. Acá tengo el ejemplo del constructor para mi clase triángulo que nosotros habíamos implementado la anterior semana. El constructor entonces tiene que tener el mismo nombre de la clase, triángulo. ¿Ya? Y aquí estoy diciendo que para construir un triángulo, yo necesito recibir 3 datos. ¿De acuerdo? El dato lado 1, el dato lado 2 y el dato lado 3. Cada uno de estos datos, fíjense, tiene su tipificación. Esto ya hemos manejado, ¿no es cierto? Cuando hemos hecho métodos, esto se parece a un método, pero no es un método, ya es un constructor. Pero igual es una funcionalidad. El método también es una funcionalidad, ¿ya? En este caso, entonces, yo estoy recibiendo o estoy indicando que para poder hacer la construcción a través de este constructor, yo requiero 3 datos como entradas desde afuera. Ok, vamos a utilizar estos datos. Fíjense, este dato que me está llegando en lado 1, yo lo voy a utilizar para poder establecer el estado del atributo 1, del atributo lado 1 que tiene este objeto que estoy construyendo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, yo tengo que mi dato que estoy esperando desde afuera se llama lado 1, ¿ya? Pero por otro lado también tengo que el atributo de un objeto triángulo se llama lado 1. Entonces, para identificar el atributo del parámetro, yo tengo que utilizar este operador, ¿de acuerdo? This.lado. Esto es decir, de este objeto, ¿qué cosa? Su lado 1, quiero establecerle con el contenido que me está llegando en lado 1. ¿Ya? Y lo estoy haciendo a través de una instrucción de asignación. Le voy a decir que el contenido del lado 1 lo voy a asignar como contenido del atributo lado 1 de este objeto que estoy construyendo. ¿De acuerdo? Así funciona. Ahora, si es que este dato no se llamara lado 1, probablemente no voy a necesitar hacer de manera explícita
este operador dis.lado 1. Puedo decirle lado 1 igual a L1. Por ejemplo, si yo hubiera escrito un constructor de la siguiente manera, si hubiera hecho algo así, vamos a pintarle de otro color a esto para que se distinga lo que estoy haciendo. Entonces, si hubiéramos hecho algo así, por ejemplo, modificamos colorcito, le vamos a poner un azul, un rojo, ¿ya? Para que sea chillón. Por ejemplo, yo podría haber hecho esto, ¿no es cierto? Poner mi constructor triángulo. Voy a recibir L1, voy a recibir L2 y voy a recibir L3, por ejemplo. ¿Ya? Podría haber tenido esos tres datos para recibir. Y le decía, aquí empieza mi funcionalidad, ahí termina mi funcionalidad. Y básicamente esta funcionalidad, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es establecer los atributos del objeto que estoy construyendo. Entonces le digo, lado 1 lo voy a establecer con lo que estoy recibiendo en L1. En este caso, como les comentaba, no necesito poner this punto, porque acá, cuando yo diga lado 1, va a buscar aquí. Hay lado 1, va a buscar, no dice. Entonces, automáticamente va a ir a buscar a sus atributos. Como atributo tienes lado 1, sí, dice. Entonces, este lado 1 es el que se va a establecer con este L1. ¿De acuerdo? En cambio, aquí, cuando yo digo lado 1, va primero a venir a buscar acá. ¿Ya? Y este lado 1 va a encontrar. No va a encontrar este. Entonces, para hacer referencia a ese lado 1 que tenemos ahí arriba, yo necesito decirle this. ¿De acuerdo? Eso. ¿Está bien? Ok, entonces acabamos de definir un constructor que me permita establecer los estados del objeto a tiempo de construcción. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, disculpe, licenciada, ¿será que puede repetir el uso del dis, por favor? Ya, el this sirve para desambiguar, le llamaré, ¿ya? Cuando nosotros hacemos esto y le digo que voy a recibir un dato que se llama lado 1, entonces en este proceso, en este ámbito o en este espacio que empiece en esta llave abierta y termine en esta llave cerrada, cuando yo haga referencia al lado 1, así, a secas, al lado 1, va a venir a buscar, ¿no ve? Aquí, en este ámbito, hemos declarado lado 1, sí, me dice, es este. Entonces, cuando yo le diga lado 1, hace referencia a este. Si yo le quiero decir que el atributo lado 1 se va a establecer con el contenido que tiene, que he recibido en lado 1, entonces podría ponerle, ¿no ve? Lado 1 igual lado 1. Pero cuando yo le agarre solamente el lado 1, va a hacer referencia a este. Ya no va a salir de este espacio. Entonces, ¿cuándo nomás sale? Cuando yo le digo dis.lado. Dis, ¿qué significa este? ¿Quién? Este objeto que estoy construyendo. De este objeto que estoy construyendo, el puntito que significa es dedo acusador. Ya es operador de pertenencia. Yo le digo dis punto, entonces el lado 1 de este, ¿de quién? De este objeto, le digo, de este objeto, el lado 1, su atributo lado 1 de este objeto, lo vamos a establecer con el contenido que me está llegando en este lado 1. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque fíjense, aquí mi parámetro también se llama lado 1 y tú dices, ¿y puedo hacer eso? Y sí, porque el ámbito donde yo estoy definiendo el lado 1 es diferente. Este ámbito es para el objeto y este ámbito es solamente para el constructor. Este lado 1 va a vivir tanto como vive el constructor. En cambio, el atributo lado 1 de este objeto que estoy construyendo va a vivir tanto tiempo como viva este objeto que estoy construyendo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Disculpe, me estoy confundiendo un poco. No, no le estoy entendiendo mucho la diferencia. O si hay una diferencia abismal. ¿De acuerdo? A ver, hay una diferencia muy abismal. Vamos a utilizar pizarra. Y nos vamos a generar una nuevecita hoja. A ver, cuando tú construyes un objeto,
Entonces, este objeto, a tiempo de construirse, lo que hace es definir, ¿ya? Su estado. A ver, ¿qué hace la diferencia entre un objeto y una clase? Por ejemplo, si yo construyo, ¿ya? Un triángulo T1, te voy a decir, ¿ya? Con el constructor por defecto, yo estoy diciendo que este objeto es un objeto de clase triángulo, ¿de acuerdo? Y por defecto le va a poner en lado 1, 0, ¿ya? Y por defecto le va a poner en lado 2, 0, porque estoy utilizando el constructor por defecto, ¿de acuerdo? 0. Pero si yo defino, fíjense, este constructor para mi clase triángulo, defino de esta manera y le digo, yo voy a tener un constructor, ¿ya? Que va a recibir, fíjense, va a recibir 3 datos, necesita recibir desde afuera. Uno para el lado 1, otro para el lado 2 y otro para el lado 3. ¿Cierto? Estos son datos de entrada que estoy definiendo para esta funcionalidad que es la construcción. Ok, cuando yo haga esto, fíjense, yo sé que estoy queriendo, si yo le digo, ¿no ve? Quiero construir un nuevecito, le digo, nuevito, flamantito, objeto de clase triángulo. ¿Ya? Así voy a utilizar, fíjense, voy a construir un nuevecito objeto de clase triángulo. Y quiero construir el objeto T2. ¿Ya? Y el objeto T2 va a ser un nuevecito triángulo que va a tener en su lado 1, 5, en su lado 2, 4 y en su lado 3, 7. ¿De acuerdo? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a utilizar? Este constructor. ¿Correcto? Ya no voy a utilizar el por defecto que me ponía en sus 3 lados 0, por defecto. ¿Ya? En este caso yo le estoy diciendo que quiero construirlo con la posibilidad de yo, a tiempo de construcción de este objeto de clase triángulo, pasarle sus datos. Entonces, en esta ocasión, fíjense, lo que va a hacer es intentar construir un objeto cuyo nombre es T2. Fíjense, T2 es este otro objeto que estoy construyendo de clase triángulo. ¿De acuerdo? Y para construir este objeto, fíjense, este objeto tiene como atributos el lado 1, tiene como atributos el lado 2 y tiene como atributo el lado 3. Estoy construyéndolo, pero fíjense, agarró. Y luego dice acá, ¿no ve? Tengo que ejecutar esta funcionalidad. Y me dice, yo voy a utilizar el lado 1, fíjense, esta información que me ha llegado aquí, lado 1, para definir el estado del atributo lado 1. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí esto entiendes? O sea, mi intencionalidad es definir el atributo lado 1, esto, con el dato lado 1 que me está llegando por aquí. Entonces uno es un atributo y el otro es un dato ingresado. Sí, voy a cambiar de color. Ya vamos a cambiar de color para hacer referencia a las cosas. Entonces vamos a cambiarnos acá de color. Yo le digo, este lado 1 es lo que yo he recibido desde afuera. Lado 2, lado 3. Entonces, ¿para qué estoy recibiendo esta información? Estoy recibiendo para poder establecer el atributo lado 1 del objeto. Pero cuando esto se ejecute en tiempo de ejecución, cuando yo utilice esta funcionalidad me genera como un espacio, ¿ya? De ejecución. Esto se va a generar como un espacio de ejecución. Más adelante vamos a hablar de esto con más calmita, ¿de acuerdo? Pero cuando se empiece a ejecutar, fíjense, para este ámbito, hagan de cuenta que este es un cuarto, ¿de acuerdo? Este es un cuarto cuya puerta se llama triángulo. Has tocado y has entrado y has ingresado con esto. Fíjense, has ingresado con esto al cuarto. Entonces, dentro de ese cuarto, cuando yo diga lado 1, dentro del cuarto, cuando yo diga lado 1, estoy refiriéndome a este, ¿ya? Y si yo aquí digo lado 1 también, ¿a quién me estoy refiriendo? A este, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, ¿ve?
Pero si yo le digo, quiero agarrar el dato que tiene el lado 1 y quiero ponerle en lado 1, entonces esto es como que hace nada. ¿Te das cuenta? Esto es redundante, es irrelevante. ¿Cierto? Pero en realidad yo no quería que lo que me está llegando aquí como información, ponerlo a lo que me está llegando aquí como información. Pero como el atributo también se llama lado 1, aquí no se va a dar cuenta. Este no va a salir de este espacio. Cuando digas lado 1 es este. Lado 1 es este. Entonces, para decirle que salga de este espacio, fíjense, que no mire el lado 1 de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Lo que nosotros necesitamos hacer es decirle, oye, salí de este espacio. El lado 1 que yo quiero no es este lado 1. Yo quiero el lado 1 de el objeto, de este objeto que estoy creando. ¿Ya? ¿Y cuál es el objeto que estoy creando? Este. ¿De acuerdo? Entonces va a venir a referenciar a este. ¿De acuerdo? Este es el objeto que estoy creando. ¿Ya? Y me dice, el lado 1 de este objeto, entonces el lado 1 de este objeto se va a definir con el lado 1 de este ámbito, porque aquí yo ya no le he dicho nada. Entonces el lado 1 por defecto aquí de qué ámbito es de este. ¿De acuerdo? Entonces, acá fíjense, en tiempo de ejecución, este 5 va a venir a ocupar el contenido de este lado 1. Entonces, cuando yo evalúe el lado 1, ¿qué me va a devolver? 5. Este 5 lo vamos a poner como contenido del atributo lado 1 de este objeto. Entonces, aquí, ¿qué va a venir? 5. ¿Correcto? Ahora sí. Sí, creo que ahora sí, muchas gracias, licenciado. Ahora, lo que le estaba haciendo hace rato. Ahora, ¿qué pasaría? Y pasa lo mismo, ¿no ve? Con lado 2, lado 3, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la obligatoriedad de decirle, yo quiero establecer el lado 2 de este objeto. Entonces, ¿cuál? El lado 2 de quién? De este objeto, este lado 2. ¿Ya? ¿Con qué vamos a establecer? Con el lado 2 que me está llegando como dato de entrada. Entonces, cuando yo no le digo nada aquí, por defecto el lado 2 va a venir a buscar primero este ámbito. Si lo encuentra, entonces ese es. Y si no lo encuentra en este ámbito, recién va a ir a buscar afuera. ¿De acuerdo? Entonces aquí busca, ¿no? Lado 2, ya lo encontré, este es. Y aquí me está diciendo, no quiero el lado 2 de este ámbito, quiero el lado 2 del ámbito del objeto. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir, fíjense nuevamente, este 4 tin, 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 en tiempo de ejecución va a venir y va a ser el contenido del lado 2. Y cuando yo evalúe el lado 2, ¿qué me va a devolver? Su contenido. Y ese contenido lo voy a poner como contenido del lado 2 atributo. Por lo tanto, este es 4. ¿Correcto? Y lo mismo va a suceder acá con el lado 3. Yo le digo this, punto, lado 3. ¿Ya? Pero ¿qué lado 3 quiero? En este caso, quiero salirme de este ámbito. Quiero salir al ámbito de este objeto, ya que sería el atributo. Y ese lado 3 lo vamos a definir con el lado 3. Como aquí yo no le he dicho que abandone nada, entonces por defecto va a buscar aquí, tin, tin, por defecto. Si lo encuentra en este ámbito, entonces ese agarra, tin, es este. Pero como nosotros sabemos, este lado 3 en tiempo de ejecución, o sea, este 7 chin ha venido como contenido del lado 5. Entonces, cuando yo vengo a evaluar el lado 3, perdón, ¿no? Vengo a evaluar el lado 3, esto me va a decir 7. Y ese contenido lo vamos a copiar como contenido del atributo lado 3, por lo tanto aquí tengo 7. Acabo de construir mi objeto con estos datos que yo le he pedido, que le he mandado. ¿Ya? 5 para su lado 1, 4 para su lado 2 y 7 para su lado 3. Pero ¿qué pasaría, fíjense, si yo hago este constructor? Yo puedo tener este otro constructor. Por ejemplo, si yo tengo este constructor, en el cual no me quiero hacer demasiado lío con los nombres. ¿Por qué estoy utilizando estos nombres? Porque estos nombres son significativos para mí. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo voy a utilizar el constructor, me va a decir, mete un dato para el lado 1, mete un dato para el lado 2.
La otra forma es hacer así. Fíjense, yo le voy a decir, no voy a utilizar el mismo nombre, voy a utilizar L1, voy a utilizar L2, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar L3. Ya, pero esta forma de nominar, digamos, mis datos de entrada, si bien es cierto, en el ámbito, digamos, si nosotros sabemos que estamos haciendo, podemos deducir, ¿no ve? Que L1 es para el lado 1, ¿ya? Pero aquí no necesitamos deducir, aquí está clarito, me dice el lado 1. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, yo puedo decirle que el lado 1 se va a establecer con el valor que yo he recibido en mi entrada L1. Y el lado 2 se va a establecer con el valor que yo he recibido en mi entrada L2. Y el lado 3 se va a establecer con el valor que yo he recibido en mi entrada nominada L3. Nuevamente, fíjense, si yo construyo ahora un nuevo objeto, vamos a borrar este objeto, ¿de acuerdo? Si yo construyo un nuevo objeto, un objeto T3, digamos, y en esta ocasión ya no tengo este constructor, ¿no es cierto? Este constructor no. Tengo este constructor, donde digo, yo quiero construir el triángulo T3 y vamos a construirlo como un nuevecito, objeto de clase triángulo, ¿ya? Y lo vamos a definir a través de este constructor y le vamos a pasar los datos 3, 7 y 4, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer este? Fíjense, va a venir y va a construir. Está intentando construir un dato de clase triángulo, cuyo nombre es T3, que es un objeto de clase triángulo. ¿Correcto? Entonces, como yo estoy decidiendo utilizar este constructor, lo que va a suceder, este 3, fíjense, va a venir a ser el contenido de L1. Este 7 va a ser el contenido de L2. Y el 4 se va a poner como contenido de L3. ¿Ya? Empezamos a ejecutar. Y me dice, quiero, dice, asignar lo que tiene L1. Ah, ya, busca L1. En este ámbito busca L1. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué me falta? Este es mi triángulo, yo estoy construyéndole y este triángulo sabemos que tiene 3 atributos, ¿cierto? Lado 1, lado 2 y lado 3, ¿cierto? Todo triángulo tiene esos 3 atributos. Entonces aquí, fíjense, ¿qué me dice? Yo quiero establecer, dice, el contenido del lado 1 con L1. Entonces, por semántica, esto primero se hace, ¿no es cierto? Voy a ir a evaluar L1. ¿Pero qué es L1? Viene y busca. En este ámbito va a buscar. ¿De acuerdo? Busca. Esto es como un cuartito, les he dicho, ¿no es cierto? Tú entras y es un cuarto. Y en este espacio hay L1, L2, L3. Qué bien. Entonces yo digo L1 así. Ese L1 está en este espacio. Bien, ese es L1. Voy a evaluar su contenido, dice 3. Y ese contenido lo voy a poner como contenido del lado 1. Entonces viene aquí y busca. En este ámbito hay lado 1, lado 1, lado 1, lado 1. No hay. Entonces, automáticamente en este caso, Tim va a abandonar este y va a ir al ámbito mayor, que es el objeto. Y dice, aquí hay lado 1, sí, listo. Entonces aquí va a ponerle el 3. ¿De acuerdo? Acá no necesitamos utilizar this explícitamente. Aquí implícitamente es el lado de este objeto que estoy creando. Aquí necesito usar explícitamente porque si yo solamente le digo lado 1, va a buscar primero en este ámbito. Si no encuentra en este ámbito, va a ir a buscar en el ámbito mayor, que es el objeto. ¿De acuerdo? Pero como aquí, si yo no le pongo this, fíjense, el lado 1 es este y el lado 1 es este también. Pues no se va a dar cuenta, ¿cierto? Que hay un lado 1 fuera de este ámbito del constructor. ¿Se entendió? ¿O están más Entonces, confundidos? disculpe, licenciada, entonces sería cuando tiene el mismo nombre que se pone dis. Ajá, Y si es diferente, ya está implícito. ajá. Sí, eso.
Ya, y tú dices, ¿y para qué me hago la vida imposible y le pongo el mismo nombre? Porque este es significativo. ¿De acuerdo? En cambio, este no es tan significativo. ¿Se entiende? Entonces es una por otra, ¿te das cuenta? Al tener nombres de los datos que yo espero como entrada significativos, probablemente tengo que utilizar explícitamente el this, porque si no voy a tener un choque, colisión de nombres, le llamaremos, ¿no? En realidad ni hay colisión de nombres, sino que este lado 1 le va a ensombrecer a este lado 1, ¿ya? Porque en este ámbito estamos. La otra es no utilizar los mismos nombres y utilizar otros, ya que probablemente no van a ser tan significativos como estos, como los nombres de los atributos, ¿te das cuenta? Entonces ahí ya no tengo ese problema de ensombrecer, entonces no tengo lío y ya no uso this. Pero siempre, fíjense, cuando nosotros utilizamos cosas del objeto, implícitamente aquí es this. Estoy utilizando el lado 1 de quién, de este objeto que estoy creando. Quiero utilizar el lado 2 de quién, de este objeto que estoy creando. Como aquí no hay problemas, digamos, con este lado local de aquí y con el lado de este objeto, entonces aquí yo no le pongo this explícitamente, pero implícitamente es del objeto. ¿De acuerdo? ¿Y podemos utilizar cualquiera de las dos opciones? Cualquiera de las dos, las que mejor les parezca, pero la clave es entender lo que estamos haciendo. ¿Ya? Lo que Está bien, acabo de gracias. mostrarlos es ese rectangulito amarillo que se los he creado, se los he dibujado. A eso se llaman ámbitos locales. Cuando tú ejecutas un programa, usas un método o una funcionalidad, ese se crea un ámbito, ¿no? De ejecución y no se confunde para nada. Ahí en ese es como si hubieras entrado a tu cuarto, ¿no ve? Y en tu cuarto tú tienes tus cosas y no te vas a confundir de las cosas. Puedes tener, por ejemplo, en tu casa, más o menos así, vamos a ver si la metáfora me funciona bien. Tú puedes tener, por ejemplo, en tu casa, puedes tener algo así, ¿no? Tu casa. Este es tu ámbito, ¿no ves? General, este es tu puerta. Y aquí tienes tu cuarto, ¿ya? Y hay muchos jóvenes que dicen, no, prohibido entrar, no entre, peligro y demás cosas, ¿no ves? Sin tocar la puerta no entres. Entonces, este es tu ámbito, fíjate. Acá tú puedes tener tu televisor y acá en el living de tu casa puedes tener televisor. Cuando yo digo televisor en este ámbito, ¿a qué televisor me estoy refiriendo? De la sal. Al de la sala. Pues si yo entro aquí, chin, 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 ¿no ve? Estás aquí, me paro y le digo televisor, ¿a qué televisor me estoy refiriendo? Al del cuarto. Al de tu cuarto. Ya, algo similar sucede con los procesos. Fíjense, cuando yo hago el constructor, es como si hubieras entrado a un ámbito tin, 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 local que se llama triángulo, es la funcionalidad. Y todo lo que tú tienes aquí está aquí. Ahora, si tú quieres decir ya mi televisor con tu televisor, si yo quiero comparar, por ejemplo, mi televisor con este televisor, yo no le voy a decir, ¿no ve? Comparar televisor con televisor. Es ambiguo, ¿correcto? Entonces, si yo le digo comparar televisor con televisor, va a decir, televisor con este televisor, porque eso es lo que mira. Pero si yo quiero comparar este televisor con este televisor, entonces yo le digo aquí en este ámbito, comparar televisor con el televisor de la casa. Entonces le digo el televisor de quién, de la casa. ¿Se entiende? Entonces este es un ámbito mayor. ¿Correcto? Ahora sí. Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. ¿Sí? Esos son ámbitos, ¿de acuerdo? Entonces en tiempo de ejecución así funciona la computadora. Por esa razón no se confunde. Por esa razón parece súper inteligente, ¿no? Pero en este caso, nosotros tenemos que ayudarle, ¿no? A decir, cuando yo digo lado 1, en este lado de la instrucción de asignación, estoy haciendo referencia a los datos que me han mandado. Y cuando yo digo lado 1, lado 2, lado 3, en este lado de la asignación, estoy queriendo asignar a los atributos de este objeto que estoy queriendo construir. Nos vendremos a ver nuestro triangulito que teníamos acá.
Y Disculpe, licenciado, una consulta, pero si entonces los nombres son diferentes y pones dis, ¿estaría mal? ¿O No, pasa algo? no pasa nada, porque estás explicitando lo que implícitamente ya está dado. No pasa nada. Te puedes poner this y no pasa nada. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Ok. A ver, ahora vamos a completar este programita que teníamos. Y le vamos a pegar este constructor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la prueba ya con los constructores y van a ver, no quiero hacer. Fíjense aquí por defecto tiene un constructor por defecto esto. Ya, este es el constructor. Para construir un objeto de la naturaleza triángulo enviamos un mensaje al constructor por defecto. Y por defecto, ¿qué me lo pone? Lado 1, lado 2, lado 3 en 0. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir un constructor más personalizado. ¿Ya? Entonces, acá le vamos, usualmente los constructores vienen a ser las primeras funcionalidades que definimos antes de los métodos. ¿Ya? Entonces, el constructor de este tipo de objetos, en terminología Javera, ¿no? Tiene que tener el mismo nombre de la clase. Y aquí yo le digo, ¿no es cierto?, que cuánta información necesito para construir de manera correcta un triángulo, ¿cierto? Necesito 3. Y ahorita les voy a mostrar por qué es interesante ponerle esos nombres, digamos, ¿no? Entonces yo le digo, el atributo lado 1 de este objeto que estoy creando, lo vamos a definir con el lado 1 que estoy recibiendo como dato de entrada. El atributo lado 2 de este objeto que estoy construyendo lo vamos a definir con el lado 2 que estoy recibiendo como entrada. El atributo lado 3 de este objeto que estoy construyendo lo vamos a definir con el dato de entrada que estoy recibiendo en lado 3. ¿Ya? Acabo de poner un constructor. Compilamos. Ahora fíjense, cuando yo haga clic aquí, yo ya tengo la posibilidad de construir con este constructor. Ya yo le voy a decir construyamos. Y aquí me dice, fíjense, este es significativo. ¿Qué se espera que me mandes aquí? Lado 1. Lado 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está esperando, oye, dame el lado 1. Me está diciendo, ya, no le voy a mandar el ángulo 1. ¿Correcto? ¿Qué le voy a mandar? Lado 1. Entonces aquí le digo 4, fíjense 6 y 5, digamos. Hacemos eso y si nosotros observamos nuestro triángulo, fíjense, ya tiene sus estados establecidos. En lado 1, 4, en lado 2, 6 y en lado 3, 5. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja, digamos, de tener los nombres acá. Te ayuda cuando vas a construir. O sea, el usuario que va a usar objetos de clase triángulo y los va a construir, va a tener bastante ayuda acá sobre la significancia semántica y concepto que representa cada entrada que está esperando. ¿Ya? Diferente sería si yo le pongo así, fíjense. Si yo le pongo aquí A, así no ve, A, B, C, lo cual es completamente válido. Y yo puedo hacer esto, fíjense, yo le puedo poner A aquí, B aquí y C aquí, ¿cierto? Ahí. Y el dis lo puedo mantener, sigue compilando. Venimos acá y hacemos este constructor, pero aquí te dice A, B, C. ¿Qué cosa es A, B, C? Te pregunto, no, ¿y en qué orden va? ¿Y qué significa? ¿Y cómo es? Entonces es complicado, ¿te das cuenta? O sea, son pequeños detallitos que uno tiene que aprender a la hora de programar para hacer programas que sean legibles, que sean entendibles, que no necesites estar explicándole, ¿no ves? Sí, es que el A significa la información para el lado 1, ¿de acuerdo? El B significa la información para el lado 2, así tendrías que escribir aquí, ¿no es cierto? Para explicarle qué es lo que estás esperando que te den como datos, ¿correcto? Y de todas, igual, funciona. Solamente es legibilidad, fíjense, es elegancia en la forma de programar y de todas maneras tu objeto se ha construido de manera correcta, ¿ya? Con la información que tú le has mandado. Entonces, preferible a ponerle A, B, C, digamos, es mejor ponerle aunque sea L1, L2, L3, qué sé yo,
Y aquí describir, ¿no? Yo, acá lo que podríamos hacer es describir. Decirle, bueno, vamos a describir. Y le digo, A es el lado 1. B es lado 2. C es, ¿sí, no? Es lado 3. Pero a ver, ¿qué me está costando más? ¿Escribir esto o ponerle this? Está costando más escribir eso, ¿correcto? Entonces vengo acá y le digo, ta. Y tengo que leer, ¿no? A es el lado 1, ahí, 3. ¿De acuerdo? B, ya. B representa 5. Y C representa, ok, 4. Así. ¿De acuerdo? Eso es como, eso es estándares y disciplina de programación. Los programadores tienen que ser disciplinados, limpios, ¿ya? Más adelante, si es que están en ingeniería informática, van a llevar una materia donde les van a explicar un concepto que se llama malos olores, ¿de acuerdo? Los programas huelen y pueden oler feo, ¿de acuerdo? Y cuando huelen feo, cuando tú no eres disciplinado al escribir un código, ¿correcto? Entonces, lo que se trata es de que los programadores sean limpios, ¿ya? Que codifiquen bien. ¿De acuerdo? Disculpe una duda, licenciada. Si no pusieras entonces el dice, ¿quedaría el valor como 0 en el objeto? No, no. Aquí, fíjate, allá. Si haces esto, haremos la prueba. Si no le pones this aquí, vas a ver que funciona. Igual funciona. Vamos a No, o hacer. sea, me refería cuando es igual, el mismo nombre. Eso me olvidé mencionar. Sí, 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 te vas a sorprender. Ve y dices, pero, ¿qué está pasando? Y ni siquiera te sale error de compilación, nada. Y tú le dices lado 1, ¿ven? Tal vez este compilador ya te va a dar, hay compiladores, les cuento, que ya les dicen, no, oiga, usted está escribiendo una instrucción redundante. Si tenemos este constructor, fíjense, van a ver, construimos. Nosotros, felices, ¿no? Construimos nuestro triángulo, en el lado 1, 5, 6, en el lado 2, 7 y en el lado 3, 9. Y juramos que ese triángulo se ha construido así. Fíjense que tiene sus atributos 0, 0, 0. Porque aquí lo que has hecho es que tu variable lado 1 que has recibido como dato de entrada, evaluar su contenido. Y ese contenido lo has vuelto a poner a la misma contenedor. ¿De acuerdo? Nunca has llenado el atributo. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. ¿Sí? Eso es. Entonces, aquí cuando yo le digo lado 1, es este. Y cuando le digo lado 1 a secas, es este, pues. Entonces, para decir que quiero entrar a este, le tengo que decir el lado 1 de este objeto. ¿Ya? Porque aquí, cuando busque, primero va a buscar siempre en este ámbito. Y si lo encuentra, ya no va a buscar más allá. ¿De acuerdo? Ya no busca más allá. Entonces, aquí, lo encontró al lado 1, entonces con ese se queda. Pero si no lo encuentra acá, entonces recién va a buscar este ámbito. ¿Correcto? Entonces, para obligarle a que este lado 1 lo vaya a buscar aquí afuera, yo tengo que ponerle this. El lado 1 de este objeto. El lado 2 de este objeto. No quiero el lado 2 de este proceso. ¿Ya? Quiero el lado 3 de este objeto, no el lado 3 de este constructor. ¿De acuerdo? Eso, ya está. A eso se le denomina constructor. ¿Sí? ¿Cómo se utiliza un constructor? Se utiliza con el operador new en terminología Java. En el lenguaje de programación que tú vayas a aprender en el futuro, tienes que ir a averiguar cómo se hace uso del constructor. Este concepto de constructor existe ya conceptualmente en paradigma de programación orientada a objetos y cada lenguaje tiene su forma de proveer el mecanismo de construcción de un objeto. ¿Está bien? Ok. Dado que no me dice nada, yo asumo que está bien. Continuamos. Continuamos con el avance y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá.
Este. Ya. Dentro de la programación orientada al objeto, hay algo que nosotros tenemos que manejar de manera correcta. La modularidad es la cualidad por la cual tú puedes diseñar un objeto de manera muy fina, como componentes. Por ejemplo, tu triángulo, tu triángulo, fíjense, está formado como una composición de funcionalidades. Fíjate, para cada funcionalidad nosotros le hemos dado un método. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, el triángulo sabe dar su lado 1, sabe dar su lado 2, sabe dar su lado 3. Fíjate, estás enumerando, ¿no? 1, 2, 3. Y cada una de estas cosas es como un módulo, ya dentro del objeto. No dices, no, el objeto es una gran albóndiga, digamos. O sea, hace todo. Cuando da su lado 1, da su lado 2, da su lado 3, además establece y además calcula y además calcula el área y además calcula el perímetro. Todo con una albóndiga, no es verdad. Ya cuando nosotros modelamos objetos del mundo real, tendemos a modelarlos con modularidad. ¿Ya? El identificar a cada responsabilidad funcional de manera única, ¿de acuerdo? Independiente le podríamos llamar para los objetos, eso es modularidad. Los seres humanos estamos diseñados modularmente, sí. Somos finamente diseñados los seres humanos. ¿De acuerdo? Es más, en biología nos modularizan más todavía, ¿no es cierto? Nos dicen sistema digestivo, sistema nervioso, no sé qué cosa. Entonces, somos altamente modulares, ¿te das cuenta? Eso es, ¿sí? Entonces, la posibilidad que tú tienes de modelar un objeto con partes, ¿no? Puedes describir cada parte de manera interesante, específica, no ambigua. A eso se llama modularidad. No es una masa donde no puedes reconocer las cosas con propiedad. Ya no es un triángulo que es una masa. O sea, tú puedes reconocer que puede calcular el perímetro y también puedes reconocer que calcular el perímetro es una tarea diferente a calcular el área. ¿De acuerdo? Entonces, eso es modularidad. Ok. A ver. Sí, no hay... ¿cómo? Si en L1 yo le pongo this, delante del L1 le pongo this, no va a funcionar, Iván. ¿Por qué razón? Porque this hace que yo salga de este ámbito. ¿De acuerdo? A ver, vamos a probar. Si yo le tengo L1, por ejemplo, aquí, yo le digo this.L1, ¿ya? Compilaremos. Se va a quejar. Fíjate. L1 no es una variable que esté definido en el ámbito fuera del triángulo. Recuerden que estos datos que nosotros tenemos aquí, nominados L1, lado 2, lado 3, van a vivir tanto tiempo como viva este proceso. ¿Ya? Una vez que este proceso termina, L1, lado 2 y lado 3 va a morir. Pero el atributo lado 1, lado 2, lado 3 no va a morir. Este va a vivir tanto tiempo como el objeto viva. ¿Ya? En este caso se está quejando porque te está diciendo que salgas al ámbito de este objeto, y vayas a buscar L1. No hay L1. ¿Correcto? ¿Está bien, Iván? ¿Viste, Iván? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Espero que sí. ¿Ya? Ok, continuaremos. Bien, lo que les decía, a ver, cuando nosotros resolvemos problemas a través de computadoras, lo que hacemos supuestamente, ¿no?
No, es resolver problemas del mundo real. Y tú dices, ¿y cómo podemos resolver problemas del mundo real? A través de la representación del mundo real. Pues, no hay otra, ¿ya? Y una buena forma de representar el mundo real es a través de objetos. Acabamos de ver que se pueden representar los objetos que tú observas en el mundo real, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Repito, representamos, ¿sí? Abstraemos características que pueden ser relevantes para resolver el problema de los objetos del mundo real. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Entonces, probablemente los objetos del mundo real son muy, muy, muy complejos. ¿Ya? Entonces, lo que a nosotros nos interesa de esos objetos es solamente la esencia que para mí, bajo alguna perspectiva, es importante para ayudarme a resolver el problema del cual estos objetos también son partícipes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos cuando vamos a resolver un problema por programación. Entonces, observamos la realidad y la representamos. Ahora, ¿cómo representas la realidad? Eso va a depender del paradigma. En el caso del paradigma orientado a objetos, la realidad la representamos identificando los tipos de objetos que existen en esa realidad que yo quiero resolver y cómo cada uno de estos tipos de objetos tiene responsabilidades, ¿no? Para poder ayudar a resolver el problema. Esa es la idea. Ahora, dentro de este paradigma, algo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros modelamos tipos de objetos a través de sus características esenciales, pues, y luego utilizamos un objeto particular, estos objetos particulares se diferencian entre sí por el estado que tienen, ¿cierto? Eso ya habíamos visto el día martes. Pero ese estado que tienen, por ejemplo, el hecho de que el triángulo 1 tenga en su lado 1, 4, en su lado 2, 3 y en su lado 3, 5, y el triángulo 2 pueda tener en su lado 1, 2, en su lado 3, 2, 1 y en su lado 3, 1, eso los hace diferentes, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, fíjense, ese conocimiento que tienen esos triángulos suelen ser características que en su generalidad en el mundo real suelen ser privadas, es decir, o suelen ser informaciones ocultas. Un ejemplo de esto somos los seres humanos. Siempre los seres humanos son buen ejemplo para explicar estos conceptos. Todos nosotros tenemos nombre, ¿no es cierto? Todos los de la comunidad sansimoniana tenemos código CIS, ¿ya? Todos tenemos una fecha de nacimiento. Pero el chiste es que esa información no es pública, ¿cierto? No está abierta. O sea que con solo yo mirarte a los ojos, yo no puedo saber tu código CIS ni tu fecha de nacimiento. Esa información está oculta, está protegidísima, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertas partes del objeto y en su generalidad, lo que está oculto de un objeto es todo su conocimiento. Con solo mirar a una persona o a un objeto, tú no puedes decir qué es lo que sabe, ¿ya? A menos que interactúes con el objeto, le empieces a preguntar, empieces a relacionarte con él, le envíes mensajes y el objeto te empieza a responder. Ahí te vas a ir dando cuenta probablemente qué conocimiento tiene. O si eres un poco más agresivo, le preguntas directamente por el conocimiento y el objeto ya verás si te quiere o no responder con la respuesta real o no, ¿ya? Entonces, en la vida real es completamente válido pensar que los objetos pueden ocultar información, ¿ya? ¿Y por qué ocultan información? Usualmente se la oculta para mantener la consistencia interna, para que no vengan desde afuera a cambiar la información sin permiso. Un ejemplo de un objeto del mundo real, fíjense que es intangible, pero que rige nuestras vidas terriblemente, son las fechas, ¿ya? El tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros abstraemos ese objeto, ese tipo de objeto del mundo real que es la fecha, que tiene que ver con el tiempo,
Entonces, ese concepto, fíjense, es intangible. Pero yo no puedo cambiarle la fecha, ¿no ve? No puedo cambiarle a mis anchas, nada. Yo voy a decir que hoy día no es el 31 de marzo. Para mí, hoy día es 28 de febrero. ¿Puedo hacer eso? No. No. No vas a poder. ¿De acuerdo? Y la hora tampoco es terrible, ¿no? Tú no puedes, digamos, probablemente cambiar la hora tan así, tan facilito. Y el concepto hora, fíjense, es un objeto cotidiano con el que nosotros vivimos, es intangible y lo utilizamos en muchos problemas. Entonces, probablemente si tú tienes un reloj, ¿ya? Y aún así, si utilizamos un tipo de objeto que modela a un reloj, por ejemplo, y ese reloj marca como las horas militares, ¿no es cierto? Las 6.000 horas, las 600 horas, las 1.200 horas, así, las 2.300 horas, cosas así. Entonces es imposible que tú en ese reloj le vayas a cambiar la hora y decirle que está marcando las 25 horas con 10 segundos. No vas a poder, ¿correcto? Porque tiene un mecanismo interno que permite o que en realidad no te permite que hagas esa barbaridad y que asegura que la información que te va a mostrar ese objeto de clase reloj siempre mantenga información consistente. En este caso, por ejemplo, los relojes, podemos decir, ¿no? Que todo reloj tiene hora, minutos y segundos. Pero si nosotros representamos o modelamos a ese reloj que puede marcar del sistema del 0 al 23 al 24, que el 24 nunca toca, ¿de acuerdo? Entonces yo no podría cambiar el dato de la hora a 25. No debería dejarme, ¿correcto? Esa información es protegida, es privada, está encapsulada, está finamente privada para no permitir que este tipo de objeto te genere una mala información. ¿Ya? Por otro lado, si yo le digo, a ver, quiero registrar 67 minutos, entonces automáticamente él me puede permitir registrar 67 minutos, pero no me va a dejar que yo le ponga 67 directamente en los minutos. A través de alguna interfaz, fíjense, de alguna interacción válida, yo le puedo decir, a ver, ponle 67 y automáticamente el relojito internamente debería ponerle 1 hora con 7 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jamás te va a dejar establecer de manera directa los datos a los atributos que le otorgan propiedades atribuibles a este tipo de objetos reloj. En este sentido, esas propiedades, fíjense, están completamente ocultas, ¿ya? Están protegidas de la posibilidad de que desde afuera tú vengas y cambies sin control. Eso es completamente válido cuando tú observas la realidad. ¿Ya? Y la mayoría de los tipos de objetos que nosotros tenemos en el mundo tienen esta cualidad. ¿Ya? Entonces, lo que se hace en este paradigma de programación es proveer de esta propiedad que se llama el encapsulamiento con la finalidad de que tú puedas representar de mejor manera los objetos del mundo, considerando que los objetos del mundo no necesariamente todas las cosas que tienen están visibles. Hay muchas cosas que están ocultas. Y tú dices, ¿y para qué me sirve tener una cosa oculta? Bueno, probablemente para poder procesar algunas otras cosas que sí son posibles de usar en el objeto. Yo en el reloj, por ejemplo, le puedo pedir que me dé la hora. Y para darme la hora necesita preguntar o acceder a su dato hora. ¿Ya? Pero de ahí a que me permita ver, a que me permita cambiar directamente sin control, no. ¿Ya? Y para controlar esto, para hacer que no se pueda cambiar la hora sin control,
entonces lo que se hace es ocultar esa información. En su generalidad les cuento, los atributos de un objeto siempre son privados, ¿ya? ¿Y qué es lo que te permite usar, digamos, un objeto? Son sus responsabilidades funcionales. Entonces, cuando yo le pido, por ejemplo, da la hora, ese es un mensaje. ¿De acuerdo? A ver, ¿preguntas? ¿Alguien está levantando su mano? Dime, Amelia. Creo que Amelia se ha dormido sobre su teclado, pero bueno, no tiene preguntas. Seguiremos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. En el mundo real es muy común que los objetos ocultemos información. Y cuando, nuevamente agarro el ejemplo de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, si alguien que tú no conoces muy bien te pregunta tu nombre, tú le das así tu nombre de buenas a primeras, o cuando te pregunta, ¿me puedes dar tu número de celular? ¿Le das? No, No. Y si insiste, dame tu número de celular, dame tu número de celular, dame tu número de celular, ¿qué haces? le doy uno falso. Le das uno falso, correcto. Es lo normal. Cuando uno es joven suele hacer mucho de esas cosas, ¿cierto? Pero ¿por qué tienes ese? Eso se llama contexto, Sergio. Fíjense, lo que ustedes están hablando ahorita, eso tiene que ver también con lo que vamos a hablar cuando representamos el mundo. Cuando representamos el mundo, lo vamos a representar y vamos a responder, depende del contexto. Sergio dice, depende si es bonita, dice, ¿no? Entonces, Sergio tiene un contexto y dependiendo del contexto, puede responder el número de celular correcto, puede responder el número de celular incorrecto. ¿Y cómo es que el fulano que te está pidiendo se va a dar cuenta si eso no es? O sea, en ese momento no tiene la manera de saber. ¿Por qué? Porque tu número de celular es privado, ¿de acuerdo? Está oculto. Es información privilegiada que depende de ti de si le das o no le das. ¿De acuerdo? Bien, cada quien tiene su forma de comportarse. ¿Estamos de acuerdo? Pero la única vez que nosotros podemos acceder al número de celular de una persona es interactuando con la persona. Pero solamente mirándole fijamente a los ojos, tú no vas a poder acceder a esa información porque esa información está oculta. ¿Ya? ¿Y por qué esa información está oculta? Por varias razones, ¿cierto? Uno es seguridad, otro es privacidad, otro es no quiero que me molesten, o sea, quiero controlar que mi celular no suene todo el día. ¿Estamos de acuerdo? Hay varias razones por las cuales tú quisieras ocultar información. Pero esa información aún es útil siendo oculta. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo útil. Por otro lado, lo que me decía su compañero, ¿no? Si yo le digo, dame tu celular, dame tu número de celular, dame tu número de celular, él me dice, yo le respondo uno falso. Fíjense, el método por el cual el objeto me responde al mensaje, dame tu número de celular, también es oculto, porque yo no tengo la menor idea si has ido a buscar realmente el número correcto de celular o has número de celular. ¿De acuerdo? Entonces, la implementación, fíjense, el método por el cual los objetos suelen responder a las preguntas, eso también está oculto. ¿Estamos de acuerdo? Eso está completamente oculto. ¿Ya? Y los objetos, los seres humanos, encima somos muy sobrecargados, ¿ya? Va a depender mucho del contexto, como decía su compañero, ¿no? Si es bonita, él dice, yo sí le doy, no hay problema. Va a depender mucho del contexto para probablemente seleccionar este método de respuesta o este método de respuesta o este método de respuesta. Hay objetos
que para un mismo mensaje pueden tener más de un método de responder completamente válido. ¿De acuerdo? Pero la única vez que yo puedo enterarme de lo que tiene el objeto como información es interactuando con él, porque su información suele estar oculta, ¿ya? Está protegida y está oculta por varias razones. Una de ellas es para mantener la consistencia interna, por seguridad, por privacidad, y es completamente válida, ¿ya? Y el método por el cual tú respondes, eso también es oculto. Si bien es cierto, nosotros podemos interactuar y preguntarte, dame tu número de celular, es un mensaje que es posible utilizar, digamos, pero solo Dios sabe qué método has utilizado para responder. Yo no sé, eso es oculto, ¿ya? A eso se llama encapsulamiento en programación orientada al objeto. Por defecto, las implementaciones de los métodos siempre son ocultas. Entonces, cuando yo voy a utilizar un triángulo, por ejemplo acá, cuando yo ya construyo un objeto de clase triángulo, por acá, ya le voy a dar, por ejemplo, 4, 5 y 6, ¿no? Y este triángulo le pido calcular el perímetro, él me va a dar la respuesta. ¿Cuál es el método que ha utilizado para darme la respuesta? No sé. Yo como usuario, digamos, de este triangulito, de este objetito, yo lo único que he hecho, le he señalado y le he dicho, dame y decime y respondeme al mensaje calcular perímetro. Y él me ha dicho 15. Y aquí yo me quedo y digo, ¿y qué método habrá usado? No, ni idea. ¿Se dan cuenta? Como usuario de este objeto de clase triángulo, el método que he utilizado para responderme 15 está encapsulado. Para mí, lo único visible, fíjense, es qué sabe hacer. ¿Ya? Y fíjense, su saber hacer está finamente diseñado, está modularizado. Cuando yo le pregunte calcular perímetro, me va a dar el perímetro, no me va a dar el área. Esa es la esperanza, ¿cierto? Y cuando yo le diga el lado 1, no me va a dar el perímetro, ¿correcto? Me va a dar el lado 1. A eso se llama modularidad, ¿de acuerdo? Es composición, fíjense, eso es finamente diseñado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el modo que ha utilizado el objeto para responderme esta pregunta también está encapsulado a la hora de que yo voy a utilizar objetos de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Y algo que también debería estar encapsulado, fíjense, si bien es cierto, puedo mirar, ¿ya? Yo podría ver qué estados tiene el triángulo como máximo, digamos. Yo no debería venir y aquí, ¿no ve? Pararme y ponerle 8, así, no debería cambiarle así tan fácilmente. No debería dejarme. ¿Correcto? A menos que yo le diga, por favor, triángulo 1, puedes cambiar tu lado 2 a 7. A ver si me deja. Y cambia o no cambia. Y yo no sé cuál es el método, ¿ya? Entonces, a esa propiedad se llama encapsulamiento. Y lo que se hace en programación orientada a objetos es utilizar privilegios para usar las propiedades o las características del objeto, ¿ya? Sabiendo que las características pueden ser propiedades atribuibles o pueden ser características funcionales, ¿no? Entonces yo puedo darle permiso para que use directamente el atributo o para que use directamente el método. Usualmente en programación orientada a objetos, los atributos son privados. ¿De acuerdo? La única vez que yo puedo utilizar un atributo es a través de una funcionalidad. No debería poder utilizar de manera directa. Para ello, entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan niveles de encapsulamiento, ¿no? Si tú quieres ocultar realmente algo, que nadie lo mire, que solamente el único que puede utilizar esa información y esos recursos sea el objeto, los objetos de la clase, le dices privado. Si tú quieres, digamos, que utilicen los objetos, los objetos de la clase o de clases derivadas, utilizas protegido. Y si tú quieres que todo el mundo utilice, le pones public. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tu nombre es privado. Ni siquiera protegido es privadísimo. Solamente tú puedes utilizar. Y si yo quiero saber tu nombre, tengo que pedirte. Ya tengo que mandarte un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que es público? El mensaje. La posibilidad que tengo de preguntarte tu nombre, eso es público. Pero tu nombre no es público, eso es privado. ¿De acuerdo?
privadísimo, porque yo no puedo venir y agarrar con mi borrador, ¿no ves? Te borro tu cerebro, ya no te vas a llamar William, a partir de ahora te llamas Luis, no puedo hacer eso, ¿correcto? No podría hacer eso. Entonces, los objetos preservan ya su información, porque en la información, en los atributos, fíjense, está su conocimiento. Entonces, por esa razón, los atributos suelen ser recursos privadísimos. Y tú dices, ¿y cómo yo utilizo esas cosas que están ocultas? A través de las interfaces, ¿ya? ¿Por qué se llama encapsulamiento? Porque es una suerte de cápsula, fíjense, es como una cápsula que se pone encima de todo el diseño que nosotros hacemos del objeto. Y nosotros decidimos que dentro de esa cápsula van a estar los atributos y van a estar las implementaciones de los métodos, ¿ya? Y estos puntos de acceso, fíjense, van a ser los mensajes. Cuando yo puedo invocar calcular perímetro, esa es una interfaz que me permite charlar con el objeto, ¿ya? Y yo le digo calcular perímetro y probablemente ese calcular perímetro en su método para hacer el cálculo del perímetro va a utilizar las cosas privadas del objeto. Pero yo no sé cuáles son, ni sé cuál es el método por el cual utilice estos atributos, no tengo la menor idea, ¿ya? Entonces, por definición, fíjense, cuando se modela objetos o tipos de objetos, los atributos suelen ser características encapsuladas, ¿ya? Y todo aquello que tiene característica public es una interfaz de uso. A ver, acá vamos a hacer la pruebita. Fíjense, vamos a agarrar y le vamos a decir, entonces a mi triangulito, yo le voy a prohibir, ¿ya? La posibilidad que tengan de cambiarme el lado. Acá lo voy a dejar eso, ¿ya? Fíjense, mi lado 1 es privado, mi lado 2 no. Vamos a ver cómo funciona. Me voy a venir a esta parte y vamos a entender, ¿ya? Yo voy a construir, fíjense, por línea, el triángulo T1, ¿ya? Y T1 va a ser un nuevecito triángulo. Estoy construyendo, ahorita recién estoy construyendo, ¿no? Un nuevecito triángulo que va a tener, por ejemplo, 2, 3 y 4 en sus lados. A este T1 le voy a pedir cambiar su lado 1. Ya no quiero que sea 2. Fíjense, le estoy pidiendo, oye, voy a cambiar el atributo lado 1 de quién, del triángulo 1, y quiero ponerlo en 7, ¿sí? Y me riñe, me dice, error, me dice, tú no puedes utilizar lado 1, eso está privado. La única manera que yo podría cambiar el lado 1 es mandándole un mensaje, bien amablemente le digo, no, ya, ok, no te enojes, le voy a decir, triángulo 1, por favor, establece el lado con 7, le digo. Y fíjense, para establecer el lado 1 con 7 hay un proceso. Ahorita mi proceso es sencillo, lo establece, pero podríamos haber hecho un proceso que verifique que este lado 1 es consistente con los otros lados del triángulo y que me forman un triángulo. Porque si no es consistente, me puede rechazar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo le pongo aquí lado 100, es imposible que 100, 3, 4 me formen un triángulo. Entonces, esto me podría rechazar. ¿Se dan cuenta? Eso va a depender de cómo implementas el set lado. Esa es la única manera. Pero como yo no tengo privado, fíjense, el lado 2, ya puedo aquí hacer barbaridades, ¿no ve? Y decirle menos 10, quiero que tengas tu lado 2. Y me va a agarrar. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de ponerle una magnitud negativa al lado 2. Oh, Dios, correremos en círculos. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque el lado 2, que es un atributo del triángulo, no lo hemos privatizado. Entonces, esta clase de cosas yo no puedo permitir. ¿De acuerdo? No puedo permitir que desde afuera me cambien la información de un objeto que probablemente a mí me interesa que sea consistente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa razón, a este le vamos a poner privado. A este le vamos a poner privado. No puedo hacer esos cambios, ¿no? Por definición, usualmente, no siempre, los constructores son públicos y estas prestaciones de servicio que nosotros hemos utilizado, fíjense, son públicas, ¿ya? Si no le pones nada, es pública.
pues amistosito, ¿ya? Pero es mucho mejor decir explícitamente qué es lo que tú quieres que sea de acceso público y qué es lo que tú quieres que no sea de acceso público. Ahora, fíjense, si yo le digo que el calcular perímetro no es público y le digo es una funcionalidad privada del objeto, vamos a ver qué sucede. Nosotros construimos a mi triángulo, ¿no ve? A ver, a mi T1, ahora le voy a pedir que vaya a calcular. Bueno, no sé si me va a dejar. ¿Ya? Tal vez ya se ha olvidado del ámbito. Sí, se olvidó. Ya se perdió. Vamos a agarrar. Vamos a construir triángulo con 3, 4, 5. Y aquí fíjense. ¿Qué sabe hacer el triángulo? Z lado 1, Z lado 1, Z lado 2, Z lado 3. Ya no está visible su cualidad de hacer calcular perímetro porque hemos decidido ocultar esa funcionalidad. ¿Se entiende? Ya no la puedo usar. ¿Correcto? Y tú dices, ¿y para qué nomás servirá el privado? Ya van a ver. Vamos a utilizar métodos privados cuando realmente sea un método que ayude a resolver probablemente la tarea otro método y que no necesitas que se vea desde afuera. Por ejemplo, nosotros cuando comemos utilizamos el aparato digestivo, ¿no ve? Lo único visible, digamos, para cuando comemos es nuestra boca. Pero luego nuestro aparato digestivo utiliza a su vez otros métodos que permiten hacer digestión. ¿Ya? Y eso está oculto. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Listo? Sí, licenciada. Eso es el encapsulamiento. ¿Ya? Entonces, ¿por qué necesitamos ocultar información? Básicamente, para modelar de mejor manera los objetos del mundo real. Básicamente, porque los objetos tienen que guardar la consistencia interna de su información. ¿Ya? Y porque las implementaciones o los métodos por los cuales los objetos saben hacer cosas, eso también está encapsulado. ¿Ya? Y les he demostrado con el teléfono, por ejemplo. Dame tu número de teléfono. Eso está permitido como interacción. Pero yo no puedo mirar tu número de teléfono así nomás. Sin pedírtelo, pues probablemente no voy a tener manera de saber qué información tienes en esa variable número de celular. ¿Correcto? Ok, quedaremos aquí. Nos vemos el día martes. Vean en Moodle, se los he habilitado unos espacios que dicen cómo utilizar un BPL y el ejemplo. Ya vayan a chequear un poquito eso, porque vamos a empezar a hacer ya prácticas con programación. Inge, Sí. sí, una preguntita, Inge. Yo estoy con usted en arquitectura de computadoras igual, y el examen es el mismo día, a la misma hora, entonces... No es a la misma hora. No es a la misma hora. No, es que he visto que era el 21 a las 12:45 y en arquitectura igual dice 21. Claro, el 21 a las 14:15. Ah, ya. No, está bien, gracias, Inge, me estaba asustando. Sí, no, de hecho no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Está bien, gracias, Inge. ¿Por qué? Hasta el día martes, jóvenes. Disculpe, licenciada, una consultita. Quería consultarle de qué entra al quiz 4, por favor. Si podría dar una descripción. No tengo idea que entra al quiz 4. O sea... ¿Ya está disponible el quiz 4? Sí, ya apareció, sí. Ah, ya. Entren, pues. Tienen 2 intentos de todas maneras. ¿Es saber o no saber? A ver, por favor, no te voy a decir, esto entra y estas son las preguntas. Estás en la universidad, tienes que emocionarte. Entras y dices, wow. Sí, es que me refería más que todo al tema. La universidad es como una montaña rusa. Hay que acostumbrarse. Todo es un riesgo. Y sí, si no corres riesgos, no ganas tampoco, ¿no? Y una consultita más, dice, ¿del quiz 12 ya revisó? ¿Será que No, ya revisó? no se preocupe, no es revisado, así que tranquilos. Ah, está bien, gracias. ¿No? Chao, chao. Licenciada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, licenciada.